Anchamunasqa wayqipanaykuna kay sumaq paqaripi k'alakunata napaykunkichis. En varias semanas vamos a leer unos textos del gran obispo Óscar Romero, mártir de nuestra iglesia latinoamericana, y hacer un comentario. Es un hombre valioso porque al principio no se daba cuenta de la dimensión social y política del Evangelio. Cuando las fuerzas represivas de su país mataron a su gran amigo y consejero, el jesuita Rutilio Grande, ahí se le abrieron los ojos. Y los 3 años últimos de su vida, ya convertido, han sido y son de una gran enseñanza. Por eso de cuando en cuando, en el lapso del tiempo venidero, vamos a tomar sus palabras y luego comentarlas. Hoy, en lo que se refiere a la idolatría, leo las palabras de Óscar Romero primero. Cuando Cristo confesó que Él era el Hijo de Dios, lo tomaron por blasfemo y lo sentenciaron a muerte. Y la Iglesia sigue confesando que Cristo es el Señor, que no hay otro Dios. Y cuando los hombres están de rodillas ante otros dioses, les estorba que la Iglesia predique a este único Dios. Por eso choca la Iglesia ante los idólatras del poder, ante los idólatras del dinero, ante los que hacen de la carne un ídolo, ante los que piensan que Dios sale sobrando, que Cristo no hace falta, que se valen de cosas de la tierra, ídolos. Y la Iglesia tiene el derecho y el deber de derribar todos los ídolos y proclamar que solo Cristo es el Señor. Esta homilía la pronunció el 19 de junio de 1977. Hay algo interesante en todo esto de los ídolos, porque hay grupos, iglesias, que se quedan en las imágenes, que no hay que hacer imágenes. Claro, ahí está el texto de Éxodo, ¿no? Capítulo 20. Pero este texto es más amplio, más complejo. No se queda en lo de las imágenes nomás. En el fondo, la idolatría es querer reemplazar a Dios con falsos dioses, con ídolos. Y entonces, lo más profundo de la idolatría es eso. Por eso el obispo Óscar Romero toma esos 2 aspectos de la idolatría del poder y la idolatría del dinero. Idólatras son aquellas personas o aquellos grupos que quieren reemplazar a Dios con otros elementos, con otras cosas, con falsos dioses. Quieren reemplazar, no lo quieren aceptar a Dios. ¿Por qué? Porque este Dios, el Dios de Jesús, es un Dios de completo amor, Dios creador, Dios amante, Dios salvador, que quiere el bien de sus criaturas, el bien del pueblo. Y en ese trayecto, en esa experiencia, surgen pues gentes
que no quieren ese Dios, que se inclinan a reemplazar a Dios con el dinero, con el poder. En realidad el poder y el dinero van juntos. O sea, grupos, gentes que no aceptan que Dios quiera la igualdad de sus criaturas, por ejemplo. Que no aceptan que Dios, en la realidad del mundo, no aceptan que Dios se ponga del lado de los más pobres. Esos idólatras se ponen del lado de los poderosos, de los potentados, de los ricos, de los que gobernando abusan de la población. Si miramos, por ejemplo, un poquito en nuestro Perú, idólatras serán pues aquellos que se ponen de lado junto a los gobiernos que en su gran mayoría son corruptos y aceptan, propician la impunidad. O sea, quieren que siga la corrupción por alguna conveniencia económica. Entonces, el Dios nuestro, el Dios verdadero, no acepta eso. Por eso es que cuando Jesús se presentó como el Hijo de Dios, esa sociedad y esos potentados de aquel tiempo, hace más de 2000 años, y cuando hablo de potentados no solo estoy pensando en el emperador romano y toda su gente, sino en los sacerdotes y en los grupos farisaicos de ese tiempo, o sea, de los judíos. O sea, contra Jesús se fueron las autoridades judías, pero también las autoridades romanas, porque ellos tenían sus falsos dioses, sus ídolos, basados en el poder y en el dinero, en la corrupción. Y lo que presentaba Jesús era como para cambiar todo, como para convertirse, para dejar de ser lo que ellos eran. Y eso no lo aceptaban. Por eso, cosa difícil de comprender, pero fue así históricamente, al que predicaba el verdadero Dios, lo acusaron de blasfemo, o sea, de alguien que estaba insultando a Dios. Y lo condenaron a muerte y de hecho lo mataron. Entonces el obispo Oscar Romero, cuando hace un comentario, dice dos cosas: que la Iglesia tiene el derecho de presentar a ese Dios liberador, podríamos decir en una sola palabra, que quiere liberarnos de las ataduras idolátricas. Y la Iglesia no solo tiene el derecho, sino el deber de predicar a ese Dios, en primer lugar. Pero en segundo lugar, por predicar a ese Dios auténtico, la Iglesia entra en dificultades, en peligros. Y podríamos atrevernos a decir, hablando del tiempo de hoy, que el peligro viene de dos lados. Por parte de la sociedad civil, diríamos, de los gobernantes, que no aceptan a ese Dios tampoco ahora, que no aceptan de que haya igualdad, pues si hubiera igualdad ellos ganarían menos y tendrían poco poder. Pero por otro lado, se da también esa especie de desavenencia, incomprensión y hasta persecución dentro de la Iglesia. Porque también en la Iglesia hay dinero y hay poder. Y muchas veces los que gobiernan la Iglesia, no todos, no aceptan volver a Jesucristo, quedarse con Jesucristo,
sino les conviene más ser idólatras dentro de la iglesia. Por eso es que no nos debe llamar la atención de que haya incluso sacerdotes y obispos, de repente hasta algún cardenal, que teniendo esos cargos altos, en el fondo de su corazón no cree en Dios. Utiliza a Dios, utiliza la iglesia, pero en el fondo no es creyente. Porque sabemos que las cosas se comprueban con las acciones. No pueden quedar solo en las palabras. Al final, pues, nuestra palabra ahora tiene que ser de ánimo. Si estamos convencidos de que el Dios auténtico es ese Dios que busca la justicia, que no quiere que sufran algunos por el imperio de otros, porque buscan el poder y la riqueza, tenemos que aceptar que si seguimos el camino de Jesús, habrá problemas, incluso persecuciones, dentro y fuera de la iglesia. Aquí en la iglesia del Surandino somos testigos de muchas de ellas, podríamos contar tantas cosas, pero sabremos y comprobaremos de que es el único camino que nos lleva a Dios y que no nos separa del pueblo sufriente. Y con esto, amigas, amigos, con el cariño de siempre les digo, Jamo semana cama, Hiki sin cama.